Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es jueves y como cada semana me fui a echar chala. Acompáñame. Fisgón, como cada jueves, qué gusto conversar contigo. No sé si lo vamos a poder hacer. No sé si ya te llegó por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México algún documento que te impida hablar del candidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, y el cártel inmobiliario. Mira, todavía no me llega. No, todavía no te entonces, llega. Y creo que todavía no le llega a la mayoría de los capitalinos, entonces hay que aprovechar para hablar del tema. Así ¿no? es. Y yo quisiera empezar planteando lo siguiente, mira, hace unos días se dio el debate para las candidaturas a la Ciudad de México. El segundo debate. Y yo lo que vi es una cosa que me llamó muchísimo la atención. El candidato del PRI, del PAN y del PRD, Santiago Taboada, hizo toda una serie de aseveraciones que son falsas y que no probó ni antes, ni durante, ni después del debate. ¿Cómo cuáles? Dijo, por ejemplo, Morena está gobernando la ciudad desde 1997 y no han arreglado lo de las fugas de agua. Es decir, perdón, Morena se funda en 2011, ¿de qué está hablando? Morena llega al gobierno de la ciudad en 2018. No puedes decir que hayan estado en Morena, que estén en Morena ni Cuauhtémoc Cárdenas, ni Rosario Robles, ni Mancera. Es decir, es un fenómeno distinto. No puedes hacer una aseveración de este tamaño. De hecho, quien gobernó en ese tiempo, cuando él iba en la primaria, decía es el partido que lo postula, uno de ellos, el PRD. Así es. Luego dice, por ejemplo, quien dio el permiso de la torre mítica es Marcelo Ebrard. Entiendo que quien lo da es Mancera. Dice, por ejemplo, se condicionan las pipas de agua a cambio del voto. Es decir, eso no es posible hacerlo. Se vota cada 3 o cada 6 años en una alcaldía. Y las pipas se entregan cada semana. ¿Cómo puedes condicionar el voto a esos niveles? Y dijo, por ejemplo, no hay retrovirales en la clínica Condesa. Todos los compañeros de la diversidad a los que les he preguntado están muy ofendidos, porque fue una lucha importante conseguir que se diera la clínica Condesa, que además es un trabajo muy de avanzada, ¿no? Y lo que todos me dicen es que el trabajo con los antirretrovirales es un trabajo muy serio. Ya se pronunció la misma clínica, ¿no? Claro. Que por cierto es un lugar en el que se llevan a cabo protocolos internacionales, en donde se administran protocolos de medicamentos como en ningún otro lugar en el mundo, ¿no? Claro, pero al lado de eso resulta increíble porque pide, este mismo personaje exige que no se hable, entre otras cosas, que la candidata de la coalición Morena Verde PT, que no hable del cártel inmobiliario y de Santiago Taboada. Ella, pero también otros candidatos, pero también César Cravioto, claro. Pero también Mario Delgado, pero también Citlali Hernández, pero también Sebastián Ramírez Mendoza, pero además políticos de Morena, pero también candidaturas, pero también dirigentes, o sea... Espérate, cuando eso sí está documentado. Además, es un acto de censura que yo no entiendo cómo lo implementa el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿No? Es decir, a mí me parece que es una aberración. Es decir, de ahí a pasar a vetar temas en estaciones de radio o en estaciones de televisión, pues en realidad no hay mucho tramo. Es decir, yo creo que estás abriendo un precedente para la censura que es increíble. Es un tema que está en la agenda pública, perdón, Fisgón, es un tema que se discute, es un tema que se lleva a los debates, es un tema que tiene procesos en judicialización. Así es. Y es un tema real. No podemos nosotros tapar la verdad, nos incomode o no nos incomode, por fines electorales. No me extraña que hayan presentado esta solicitud, me parece muy extraño que la autoridad electoral haya admitido. Sí, bueno, pero ahora, yo lo que digo es que mientras no nos llega el veto a nosotros, pues hablemos del tema, hablemos del caso. Entonces, justamente sobre eso, Jesús Echevarría escribió una pieza musical y yo escribí una letra sobre el cártel inmobiliario. Se amafiaron funcionarios y empresas de construcción en cártel inmobiliario. ¡Ah, qué chula corrupción! Se dieron muchos permisos, aunque de forma ilegal, y construyeron más pisos del proyecto original. Armaron este negocio los funcionarios del PAN y fue la muerte el gran socio de Von Roerich y su clan.
hoy de la Benito Juárez, por este fraude en cuestión, hay alcaldes y sus pares que duermen en la prisión. La corrupción infinita de este cartel machuchón la denunció Margarita Zavala de Calderón. Hoy proponen a Taboada, miembro de esa sociedad. Mira qué buena puntada para gobernar la ciudad. El Taboada hasta las aguas las quiere privatizar. Que te bajes las enaguas y que vayas a votar. Hoy dice puras mentiras el candidato del PRIAN en sus mitines y giras, y las dice con afán. Dice Santiago Taboada que te tienes que callar, que su mafia y su tajada no las puedes mencionar. Nos piden bajar la mira, son tiempos de falsedad. Hoy se premia a la mentira, se castiga la verdad. Censura se señala desde distintos puntos. Cuando la censura no existe, existirá una relación ríspida entre gobierno de la 4T y algunos comunicadores o algunos medios de comunicación, pero no se les ha impedido dar a conocer su mensaje. De hecho, esta relación ríspida es precisamente porque dan a conocer su mensaje y se les contesta desde la mañanera, y más allá de cualquier otra cosa, ahí están las publicaciones. ¿Esto sí es censura, Fisgón? Esto es censura, pero lo más increíble es que se tolera la mentira y se censura la verdad, porque los vínculos, la existencia del cártel inmobiliario es real. El cártel inmobiliario le ha hecho daño a muchísima gente. Las ligas de Santiago Taboada con el cártel inmobiliario son innegables. Entonces, ¿de qué están hablando? Es decir, estamos de veras en el mundo al revés. No, qué terrible, Fisgón. Pues vamos a estar pendientes y te agradezco como siempre mucho, como cada jueves, y esperemos ver ante qué instancias se presentan recursos para pues evitar que se admita esta solicitud por parte del PAN de la autoridad electoral. Me decía César Cravioto ayer que iban a acudir al tribunal en primera instancia. Sí, pero además yo sí creo que esto tiene un efecto boomerang. Ajá. Es decir, este tipo de censura se le va a revertir a quien promueve que no se hable del cártel inmobiliario de Santiago Taboada. Pues será un boomerang más de muchos Pues que sí. hemos visto, Fisgón. Gracias, Fisgón. Al contrario, es un gusto.